Paola, un saludo muy especial, qué bueno estar con ustedes conectados hoy jueves. Qué día tan bueno, víspera de viernes. Bueno, qué rico estar conectados con ustedes hoy jueves y qué rico que ustedes estén conectados con nosotros aquí en Conectados precisamente. Un espacio que surge de la pandemia del coronavirus porque no teníamos más que hacer, imagínense ustedes, sino trabajar en todo lo que tenemos que hacer todo el día, pero queríamos hacer más, así de sencillo, por eso lo digo irónicamente. Teníamos mucho más que hacer, pero queríamos hacer más. Y eso fue lo que nos llevó a quedar conectados. Qué bueno que esté con nosotros. Empecemos a saludar a nuestros conectados asociados, nuestros conectados colegas y amigos. Juan Pablo Vélez. Roger, un saludo muy especial para usted, para JJ Arango allá en Estados Unidos, para Aldrin y para todos esos conectados que están en esta sinergia informativa con Totus Noticias. Y como todos los días, pues traemos mucha información, mucha noticia, tanto del tema del COVID-19 como también temas generales y políticos, Roger, y pues para mí también es muy bueno escuchar esa palabra jueves, yo le digo juernes. Muy bueno, sí, aunque yo la verdad empiezo a sentirme bien desde el miércoles, porque es víspera de jueves. Usted desde el lunes mismo se siente. Lo que pasa es que sencillamente para uno estar bien, contento y no aburrido que porque, ay, qué larga semana esta, no. El lunes es víspera de martes, que está más cerquita el miércoles, porque está más cerquita el jueves, y así es. Las 3 próximas semanas se le va a acercar muchísimo más los miércoles, 3 puentes festivos. ¡Qué maravilla! Empezando por este lunes que viene, puente festivo. Muy bien. John Jaime Arango, Miami, Florida, Estados Unidos. Amigos cibernautas, muy buenas noches allá, muy buenas tardes por acá. A Juan Pablo, a Roger, a Aldrin, no es al revés, muy buenas noches. Al revés. Yo siempre me enredo, pero es que si les pudiera mostrar, el sol está radiante a esta hora y aquí son las 7 de la noche. Bueno, eso enreda a cualquiera y no he podido acostumbrarme. Con muy buena información el día de hoy y con muchas preguntas, Roger. Ahora pasamos al tablero a hacer preguntas porque la verdad tengo muchas preguntas para hacer el día de hoy. Muy bien, seguramente para que se preparen los cibernautas, amigos que están conectados alrededor del tema de la gobernación de Antioquia, me imagino, ¿no, Jota? Sí, muchas preguntas. Muy bien, Aldrin García. Saludos, Roger, saludos a todos los conectados. Aquí estamos de nuevo, como todos los días, trayendo la mejor información, aquí emitiendo ya, gracias a Dios, por Totus TV, con mucha fuerza, con muchos nuevos programas, con muchas nuevas iniciativas. A raíz de esta pandemia nos invitaron a reinventarnos y aquí estamos haciendo eso, trayendo el mejor periodista y una forma muy diferente. Sí, señor, y aquí estamos y haciendo lo que tenemos que hacer, que esto no es muy usual en la televisión como lo hemos venido haciendo toda la vida, y es que está uno al mismo tiempo que está conversando y está haciendo el trabajo periodístico, dirigiéndose a los internautas y cibernautas, en este caso, está haciendo invitaciones. ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a empezar de una vez, señores. Y es que hoy se conoció a primera hora la terna que habrá de llegar a manos del presidente de la República, Iván Duque, para que mediante decreto, eso lo haría o lo firmaría la ministra del Interior, periodístico, decida quién va a ser el gobernador encargado, mientras Aníbal Gaviria Correa, que es el titular, está suspendido. Recordemos que hay una cláusula en el acuerdo que firmaron quienes acompañaron a Aníbal Gaviria Correa en su aspiración a la gobernación de Antioquia el 27 de octubre del año pasado. Un grupo significativo de ciudadanos, es el tiempo de Antioquia. Es el momento. Es el momento de Antioquia. Ese es el lapsus que tengo siempre con ese nombre de ese grupo significativo de ciudadanos. Tiempo y momento. Entonces, grupo significativo de ciudadanos es el momento de Antioquia, con los partidos políticos de la U, Cambio Radical, Alianza Verde y Partido Liberal. Firmaron un acuerdo y en la cláusula 12 dice que en caso de falta absoluta, hay algo que todavía no hemos podido aclarar, porque así dice literalmente, absoluta. Lo cierto es que en estos momentos no sabemos si la falta de Aníbal Gaviria Correa es absoluta, puede ser temporal. Pero bueno, en caso de falta,
será el grupo significativo de ciudadanos, es el momento de Antioquia el que definirá la terna. Queda de una vez definido, muchachos, y les respondo de una vez si quieren, a aquellos que creen que el Partido Liberal, el Partido Cambio Radical, Jorge León Ruiz, usted que debe estar ahí pendiente, no sé si ya está pendiente, pero usted dijo que nosotros tenemos derecho, o sea, los de Cambio Radical, a poner a alguien en la terna. Pues no, señores, ni Partido Liberal, ni Partido Cambio Radical, ni Partido Alianza Verde, ni el Partido de la U están facultados exclusivamente, o sea, no están facultados, el que está facultado exclusivamente es el Grupo Significativo de Ciudadanos, y fue lo que pasó hoy, muchachos, que Luis Fernando Suárez, quien está encargado hoy, es con la hija de Aníbal Gaviria Correa y con el profesor Montoya, son quienes hacen parte o representan ese Grupo Significativo de Ciudadanos, y fueron ellos quienes decidieron quiénes hacían parte de la terna, señor. Oye, es que eso me puse yo a averiguar ayer, porque quedé con esa dudita también, y muy bueno que lo tenemos para hoy. Es que el Grupo Significativo de Ciudadanos es el que avala y coordina toda la campaña. Los otros partidos se adhieren, o sea, le suman a la contienda, mas no tienen, me perdonan como lo digo, no tienen importancia en la decisión y en la toma de decisiones sobre la terna, sobre casi que el mandato, digámoslo así. Sin embargo, ellos piensan algo distinto. Por ejemplo, Iván Darío Agudelo, senador de la República por el Partido Liberal, piensa muy distinto. Dice, es que ellos lograron las firmas ¿por quién? Solitos. Ellos, claro, refiriéndose al Grupo Significativo de Ciudadanos, consiguieron el número de firmas necesarios para ser avalados como Grupo Significativo de Ciudadanos, porque nosotros, partidos políticos, el Liberal, Cambio Radical, el Partido Alianza Verde y ¿cuál es el tercero? Y el Partido de la U, ayudamos a conseguir las firmas para que lo lograran. O sea, que solito no fue. Pero digamos que lo que queda claro es que pienses en lo que se piense, Andri. Lo que quedó claro, escrito ahí en la cláusula 12 del acuerdo de esa coalición política, es que la facultad es exclusiva del Grupo Significativo de Ciudadanos. Es el momento de Antioquia. Juan Pablo, ¿qué vale? Roger, los postulados, para que le contemos a los conectados, son la doctora Luz Elena Gaviria López, ella es la actual secretaria de Hacienda del departamento. También está dentro de la terna el señor Juan Pablo López Cortés, que es ingeniero de la Secretaría de Infraestructura Departamental, y el ahora gobernador, su ingeniero y secretario de la Secretaría de Infraestructura, y el ahora gobernador encargado, Luis Fernando Suárez Vélez, y pues, como usted lo mencionó, fueron quienes están ahora en las manos de la ministra del Interior para que pase al presidente y se tome la decisión de quién pues va a ser el gobernador encargado mientras se resuelve el tema jurídico del suspendido Aníbal Gaviria Correa. De acuerdo pues con lo que ha dicho el señor Suárez Vélez, pues estos tres sí representan los intereses políticos del movimiento que llevó a ser gobernador Aníbal Gaviria Correa. No como lo pretendían anteriormente, si lo hablamos acá, que se pretendía que fuera el señor Daniel Andrés, que es viceministro, y también se estaba mencionando al señor Hoyos, que se me escapa el nombre, Federico Hoyos, sí, y pues ahí mismito Iván Darío Agudelo decía pues que es que no estaba representando los intereses políticos, lo que quería el movimiento con esas postulaciones que hizo en principio el gobierno nacional, y ahora estos tres hacen parte del movimiento, dejan a un lado esos partidos que acompañaron al movimiento. Es el momento de Antioquia. Por eso, un comentario, Juan Pablo, a propósito de lo que usted dice, ni tan lejos que no alumbre, ni tan cerquita que queme al santo. ¿A qué me refiero? Aquí usted tiene mucha razón cuando dice que los del Grupo Significativo de Ciudadanos es el momento de Antioquia, en cabeza de Luis Fernando Suárez, según usted lo acaba de comentar, dijo, es que nosotros somos, y no Federico Hoyos. Ni Daniel Palacio, porque ellos son del Partido Centro Democrático. Entonces, eso ni tan lejos que no alumbre el santo, pero ni tan cerquita que no lo queme, es que tampoco soslayen la participación y la importancia que tuvieron
otros partidos políticos como el Liberal, Partido de la U, Cambio Radical y el Partido de Alianza Verde. Pero más allá de la discusión, muchachos, vuelvo y les digo por tercera vez, lo que dice el acuerdo y lo que es acuerdo y está firmado, eso es que el que tiene la facultad exclusiva para poner la terna en caso de falta absoluta, así dice en la cláusula, y no dice temporal, pero absoluta o temporal, es el grupo significativo de ciudadanos que está conformado por Luis Fernando Suárez, Luis Fernando Montoya y por Emiliana, creo que se llama, Gaviria, la hija del presidente, del gobernador suspendido. De aquí surgen muchas preguntas, Roger, como decía JJ al inicio. Por ejemplo, la mía es, ¿por qué postular esa terna que representa los intereses del movimiento que puso el gobernador Aníbal Gaviria, si ya está uno que representa esos intereses y es ahora el gobernador encargado? ¿Para qué jurídicamente se hace eso? No, porque es que esta es la postulación, como usted lo dice, la postulación legal, esta. La otra, la que llevó a la posesión el pasado 5 o 6 de junio, sábado, a Luis Fernando Suárez, es momentánea. Era porque no podía quedar acéfala la administración. Entonces, mientras presentan la terna, está él ahí porque no puede quedar, repito, acéfala la administración. Entonces, digamos que esta es la legal, esta es la que se estaba esperando. Entonces, ¿qué es lo que esto supone? Que va a seguir. Me imagino que él va a seguir, que Luis Fernando va a seguir, pero eso no lo define Luis Fernando Suárez, ni lo define la terna, ni lo define la coalición política, eso lo define el presidente de la República, el lobby que le hagan. Pero para mí es lógico, Roger, y me perdona ahí, como está presentada la terna, es que siga Suárez, pues, porque yo no estoy diciendo que los otros dos no sirvan, pero desde la lógica se ve que si Suárez es el que está puesto y es de confianza, obvio, sí, en mi opinión es la persona que sigue. Ahora, que porque el presidente tiene que determinar eso, porque se le vino encima toda la clase política, toda la clase dirigente y empresarial, por el tema de la cercanía de él con el fiscal en su momento. Y mucha gente están diciendo y están especulando, siendo especulaciones, ¿cierto?, que eso es un tema que se ha generado desde Bogotá y que Gaviria iba muy bien. Yo solo he dicho siempre una cosa y se lo sostengo lo que decía ahora. Yo no sé qué tienen los Gaviria detrás, pero qué cosa tan impresionante. Han tenido unas dificultades en su vida en todos estos temas políticos que, hombre, no sé qué fuerzas estarán detrás. Bueno, eso no es pura especulación, me perdona, a nivel de opinión es pura especulación, que es que están detrás, que están en contra, porque eso se generó una ¿cómo se llama esto? Una cascada de opiniones un poco contra la institucionalidad, que la verdad no tiene sentido. Bueno, recuerden que como yo soy abogado, yo defiendo mucho el Estado de Derecho. El Estado de Derecho hay que respetarlo, y el Estado de opinión, que es el que quiso incluso el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez establecer en este país, y que ahora se le ha ido en contra de él. Ese Estado de Derecho no está por encima, ese Estado de opinión no está por encima del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el del ordenamiento jurídico, el que tenemos que respetar los colombianos, porque hay una constitución, hay una ley, hay unas normas y hay unos poderes públicos, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, que deben estar separados y respetándose unos a otros para que esta democracia nuestra funcione. Entonces, cuando se genera todo ese estado de opinión en contra de la Fiscalía General de la Nación y en contra del presidente, diciendo que es que tenían un negociado montado, un montaje extraño, eso es ir en contra del Estado de Derecho y creer que el Estado de opinión es el que tiene la razón. Entonces, por eso ahí es donde permítame, Roger, yo le hablo desde lo que usted me está hablando. Sí. Para mí no tiene presentación que mi mejor amigo sea el fiscal general de la Nación, y perdónenme. Sí, pero eso es lo que ese es un hecho, y es un hecho. Ese es nuestro Estado de Derecho. Bueno. Quiero decir, o sea, lo que habría que hacer es una reforma a la justicia, una reforma en la que entonces el fiscal general de la Nación no sea puesto como parece
por el presidente de la República, que es el que pone la terna, que de alguna manera, pues quién es el que, eso se sabe. Entonces, eso no es un problema ya personal, sino un problema institucional, es lo que le quiero decir. Yo sabía que es una reforma. Ahorita, por ejemplo, cuando hablemos del caso del magistrado de la Corte Constitucional que se va a reemplazar en septiembre, que aquí tenemos un invitado hoy, también vamos a tocar el tema. ¿Qué habría que hacer? Entonces reformar nuestra Constitución, pero no puede ser que por cada cosa que ocurra en este país, pues a la gente le dé por opinar los que están a favor o en contra, y entonces sea esa corriente de opinión la que esté por encima del Estado de Derecho. Eso no tiene ningún sentido. Por ejemplo, aquí está Jorge León Ruiz diciendo, exactamente dice, acá dejaron por fuera a los partidos políticos de la confirmación de esa terna, y yo no sé si es que no había estado Jorge León Ruiz al principio en sintonía, pero le digo, Jorge León, es que está claro, yo mismo me tomé el trabajo de ponerme a leer eso, y dice cláusula 12 de ese acuerdo de la coalición política firmada, entre otros, por el Partido Cambio Radical, dice la decisión o la facultad exclusiva para poner la terna en caso de ausencia absoluta, dice ahí, es el grupo significativo de ciudadanos, mas no habla de los partidos políticos que hacen parte de esa coalición. Entonces, así determinó que ya el señor Gaviria no va a volver. No, exactamente. Si están eligiendo esa terna es porque no va a volver. ¿Quién me ha dicho? No, sí, se elige la terna en este momento porque está en una vacancia de información. Si Aníbal queda completamente que no va a volver, ahí es donde se da el proceso de elecciones. En este momento es mientras está en todo el proceso, porque como todavía hay más de 18 meses de gobierno, es que se hace una terna parcial mientras él termina el proceso, mientras lo condenan o no lo condenan, o definen cómo va a ser su proceso, y ahí sí, si inhabilitan o condenan o pasa algo con Aníbal, ahí sí se forma es el tema de las elecciones. No es un tema de que la terna es algo jurídico que está. Y Roger, con respecto a lo que dice Cambio Radical, yo creo que es que de pronto los partidos no leyeron la letra minutítica del punto 12 de ese contrato de coalición, o me parece. No, por eso no lo leyeron, porque había estado hablando mucho del tema de la participación que debieron tener los partidos políticos de la coalición, pero no leyeron la cláusula 12. La cláusula 12 dice exactamente lo que le estoy diciendo. Lástima no haberse la mandado a usted para que la pusiéramos ahí, pero dice exactamente eso. Facultad exclusiva, grupo significativo de ciudadanos. Oye, pero es que los acuerdos hay que cumplirlos. Lo que pasa es que el político no pone los documentos en la mesa para detallar, para evitar conflictos con nosotros, y los otros no pelean con el candidato porque entonces pierden, de pronto están en el paquete. Entonces se vuelve un problema de que hay que respetar los acuerdos, y me gusta que los respeten, porque a los acuerdos hay que respetarse, ni más si están firmados. A mí me tocó vivir la experiencia, y yo lo vi, y yo lo tengo, el documento que firmaron con Liliana Rendón. Era un compromiso, y no se cumplió, y yo tengo ese documento. Por ejemplo, yo lo tengo en original, y ustedes las firmas que tengo yo ahí, y se quedaron sorprendidos, y no cumplieron. Aquí me parece bien, cumplieron, no leyeron. Y valga la pena que te traiga a colación ese ejemplo. Lo que hizo Centro Democrático con Liliana Rendón fue una atrocidad, por lo que estamos diciendo precisamente. Si hay unos acuerdos, esos benditos acuerdos hay que respetarlos. Centro Democrático no respetó ese acuerdo con Liliana Rendón. Entonces, por eso deja muy mal parado, lamentablemente, a nuestros políticos. Yo que defiendo tanto la política, porque sé que es muy difícil que sin política vivamos, de todas maneras hay que reconocer que hay unas barbaridades cometidas como esa que no se pueden olvidar. Y hablando de esas barbaridades, muchachos, déjenme que es que es muy bueno que la gente participe. Libardo Tavera, que le encantan estos temas, claro que yo sé para dónde apuntan los de él, vamos a ver qué dice. Dice, Roger, qué buenas intenciones las de, comillas, hay que respetar el Estado de Derecho, ¿cierto? ¿Quién de los que han gobernado y están gobernando, quién de los que ejercen justicia y quién de los que hacen las leyes lo cumplen y respetan? Pues hay que hacerlas cumplir, y en la medida de lo posible se cumplen, porque si no estaríamos en otro tipo de gobierno, mi querido Tato, mi querido Libardo Antonio, estaríamos en un país como Venezuela. O sea, por más que aquí haya, digamos, manoseos de nuestro Estado, de nuestro ordenamiento jurídico, nunca es tal que no se cumpla realmente, porque si no, esto sería otra cosa distinta a la democracia que tenemos. A ver, ¿qué más dice? Por eso estamos en una crisis institucional, social y no sé qué. ¿Y qué más? Económica.
en este país se volvió paisaje ejercer la cultura del avispado, es que para eso es que existen precisamente las normas, para eso existe el derecho y el Estado de Derecho, para que cada quien, el más avispado, no haga lo que le dé la gana. Lo que pasa es que sí hay maneras de hacerle el entuerto a la legalidad, pero no vamos a decir pues que aquí, a pesar de que hay mucha corrupción y que hay mucho entuerto a la justicia, pues tampoco es que la justicia aquí se la pase por la galleta a todos, o sí, todo. Tampoco. Oye, y por aquí también opina Pedro Stau de la FON, que es otro de los fiel conectados, dice que dejen la bobada, que dejen ya a Luis Fernando Suárez. Suárez ya conoce todo lo del departamento y puede seguir las políticas de Aníbal. Tanta politiquería y pérdida de tiempo. ¿Usted no cree, Roger, que hubo una llamadita ya, no sé de quién con quién, al presidente y le dijeron, señor presidente, ayúdeme, ya me metí en la grande, ayúdeme con el tema y déjeme a Suárez? Yo le voy a mandar una terna, pero déjeme a Suárez. Eso tiene que negociarse, o la presión de los mismos parlamentarios, no sé. Pero es que eso no se duda, te lo voy a decir ya mismo. El senador de la República, Iván Darío Agudelo, fue el que se metió el viernes pasado en medio de ese lleva y trae esos dimes y diretes de que es fulano, que es perano, que es sutano, que iba a ser Daniel Palacio, que iba a ser Federico Hoyos, y entonces el hombre se le metió al presidente. Yo me digo, presidente, venga a ver, pero ¿cómo así? Entonces, ese primer logro sí es de tipo político, claro, y con seguridad, pero más que político, es lo que he venido diciendo. Obviamente es político, pero además responde a un acuerdo. ¿Quiénes pueden hacerlo? Nosotros. ¿Quiénes? El Grupo Significativo de Ciudadanos. ¿Cuál? El de Aníbal. ¿Quién lo lidera? Luis Fernando Suárez, la hija de Aníbal Gaviria y el profesor Luis Fernando Montoya. ¿A quiénes vamos a poner? A usted, doctor Luis Fernando. No necesariamente por lo que diga Pedro Stau de la Font. O sea, no es porque es que sí o que es el mejor, el que más. No, es porque además hace parte de la gran posibilidad legal, ¿cierto? Del acuerdo, ¿cierto? Pero además de eso, es una persona cercanísima, muy cercana a Aníbal Gaviria. Conoce todo el rodaje. Pues lo más lógico es que sea él o no. No, es ahora, que ganó fue Gaviria, Roger. Es que ganó Gaviria y no han querido entender. Sí. O sea, él ganó y ahora por la situación, entonces quieren venir los otros que están en el grupo y sacar lo que él dijo muy claro. Y si firmaron un documento, tienen que respetarlo. A veces así aprenden, hermano. Y fue notable que el senador Iván Darío Agudelo quería que fuera el señor Luis Fernando Suárez Vélez, tanto que fue el único congresista que estuvo en la posesión como gobernador encargado. Me imagino que esto sí es una especulación política, llamar al presidente para que lo deje. Sí, no, incluso la misma terna, Roger, me perdonarán la doctora y secretaria de Hacienda y el secretario de Infraestructura, pero la misma terna fue armada para que Luis Fernando sea el que continúe. O sea, eso es evidente. Incluso, le digo, ahí se midió una fuerza política que se está midiendo desde atrás, que es el tema de Iván Agudelo, que ha venido mostrando su despliegue cuando se salió de la Medellín, cuando se fue a apoyar a Daniel Quintero, se fue a apoyar a Aníbal, y en estos momentos se puede decir, al acompañar a Luis Fernando en la posesión, se está mostrando con mucha fuerza política en Antioquia, y lo mostró también con los resultados electorales. Entonces ahí están midiendo el aceite también los congresistas, y de pronto por eso Iván Darío le está poniendo un paso adelante a algunos. Ahora díganme ustedes, ¿quién es la señora? ¿Cómo se llama la señora? ¿Quién es? Luz, la tengo acá, Luz Elena Gaviria López, secretaria de Hacienda. No la tiene usted en la punta de la lengua, ni la tiene Aldrin. No está en el top of mind. Ahora dígame, exactamente, para allá voy. Entonces dígame, ¿cómo es que llama el otro señor? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Juan Pablo, pero no sé el apellido, porque es mi nombre. Yo sé que es ingeniero, no sé más. Bien. Muy bien, ¿y cómo se llama el que encabeza la terna? ¿Cómo se llama? 1, 2 y 3. Luis Fernando Suárez Vélez. Suárez Vélez. Exactamente. No tiene vuelta a Dios, muchachos. O sea, eso está listo como para que diga, soy yo. Y listo. Ahora, no porque él quiera hacerlo, sino porque, o sea, en ese sentido, yo quiero ser muy respetuoso de las decisiones políticas. El movimiento político, el Grupo Significativo de Ciudadanos, pero más los políticos que están por afuera, simplemente llegan a un acuerdo político.
¿Cuál es? Hombre, debería ser usted. ¿Y la lógica cuál es? Sí, debe ser él, porque doña Lina o don Juan Pablo, la verdad, pues no tienen, doña Luz Helena y doña Luz y don Juan Pablo no tienen la fuerza para tener este departamento en sus manos como si lo tiene Luis Fernando Suárez. Sencillo. Bueno, le hago otra pregunta. Posibilidad de que haya elecciones nuevamente en Antioquia. Pues hombre, la verdad yo ahí no me atrevo porque yo ahí soy muy coherente con el tema del Estado de Derecho. Hay un debido proceso que se debe seguir y es la investigación y todo el proceso judicial que tiene en este momento encartado a Aníbal Gaviria Correa. Todo ese proceso debe seguirse con mucho respeto. El procedimiento tiene que ser el que las normas digan y solamente él dirá el proceso, si va a haber elecciones o no, porque le digo que es mi parecer, yo parto del principio constitucional de la presunción de inocencia. Allá voy yo, Roger, déjame, yo lo interrumpo, ahí voy yo, perdóname que lo interrumpo, presunción de inocencia, entonces, sí. ¿Por qué lo bajaron? No, porque la presunción de inocencia, bueno, no debería ser, y yo estoy de acuerdo en eso, o sea, a una persona ni siquiera hasta que se le demuestre que tiene realmente un muy alto porcentaje de responsabilidad, no debería estar por fuera. Estoy de acuerdo con eso. Da la cara, el país está cerrado, no hay vuelos, el hombre tiene toda la responsabilidad, todos los bienes, toda la familia aquí. Entonces explíqueme eso, perdóneme, o sea, usted me dice que yo soy especulativo y tiene razón, Roger, pero especular no significa no pensar, y no nos pueden creer borregos que nos van a manejar porque simplemente quieren usar la justicia a su antojo. A mí que me pareció ahí, con todo respeto, a mí me parece, y es como mi opinión final, porque realmente con seguridad nos quedamos aquí, pero yo pienso que la fiscalía, fuera de ser mediática, que bueno, ya cada cual tiene su estilo de sacar las noticias y cómo maneja ese tema, me parece que actuó demasiado rápido, y pienso que aquí hemos tenido gobernantes que han estado durante todo el proceso en las alcaldías, en las gobernaciones, y no les pasa nada, incluso los pueden capturar después y los capturan después, pero durante el proceso, Roger, no los tocan y los dejan gobernar. ¿Sabe a quién perjudica eso? Eso perjudica a Antioquia, al departamento, porque esa inestabilidad, ¿cómo nos deja? Presupuestos, dineros, obras, plan de gobierno, porque esa cambiadera, eso no le ayuda a nadie, me parece a mí. Pues. Me dicen por aquí que la señora Luz Helena Gaviria es prima del gobernador suspendido Aníbal Gaviria Correa. Aquí lo que hay que decir, Roger, a JJ Aldrin y queridos conectados, y es que el movimiento por el cual la gente votó sigue gobernando en el departamento de Antioquia, independientemente a la situación jurídica de Aníbal Gaviria, que está en su casa guardado, pues desde allí creería yo que seguiría aconsejando, por lo menos en este momento, al gobernador encargado. Ese no es el pero no podía ser distinto, tenía que ser así. O sea, el movimiento, la coalición, es una coalición, la coalición política que eligió el 27 de octubre del año 2019 a Aníbal Gaviria Correa es la que tiene que seguir al frente hasta que se tome en lo judicial una decisión distinta. O sea, ¿cuál? La de condenar al líder de esa coalición, y en ese caso habría que ir a elecciones. Y ahí sí sería otro el que gane, el que se monte. Pero no campaña. No digamos hablar, no dicho. Aquí Cristóbal Naranjo, que se vincula a la conversación y nos dice: existe una condición muy peculiar en este país, y es el ir en contra de cualquier norma que se proponga desde los estamentos del gobierno. Eso es cierto, mi querido Cristóbal. O sea, hay una corriente de todo lo contrario. Eso es muy parecido a lo que llama el populismo, mi querido Cristóbal. Un país que no está dispuesto a acatar normas, leyes, les guste o no, es un país muy complicado de dirigir, exactamente. Es un estado de opinión, diferente a un estado de derecho. El estado de derecho es el que se puede dirigir, el estado de opinión no lo maneja nadie. No importa el color del partido, es la poca voluntad y predisposición que hay a obedecer el cumplimiento de las normas que han de existir para una existencia coherente. Un abrazo.
Así de sencillo, mi querido Cristóbal. Estoy de acuerdo con usted. Yo le dije la otra vez y lo repito, en este país no hay presunción de inocencia, o la hay selectiva. Aquí primero se condena y después se averigua. Porque esa es la realidad, no solamente para Aníbal Gaviria Correa, sino para la mayoría de los colombianos. Y empezando, ¿sabe por qué, muchachos? Por nosotros, los medios de comunicación. Nosotros somos los primeros que estamos condenando. Ustedes lo saben muy bien. Los medios de comunicación, sobre todo los bogotanos, se creen los jueces, los adalides, y juzgan, condenan y comen del muerto y exigen lo que llaman populismo político, es lo que llama populismo político. Exigen que haya hechos reales, o sea, alguien en la hoguera, alguien que se esté quemando, porque eso es lo que lamentablemente hemos aprendido durante tanto tiempo en este bendito país. Estoy de acuerdo con nuestro amigo Cristóbal. Roger. Bueno, señor. Rápidamente, para que pasemos a otro tema, también se está diciendo mucho que, o sea, se está exagerando en el caso de que Aníbal Gaviria Correa tenga una falta absoluta y se decida hacer elecciones atípicas. Se está diciendo pues que Andrés Guerra podría ser candidato a esas elecciones atípicas. Creería uno que sí por no ser ordenador del gasto, pero jurídicamente no se puede. No puede, porque si un corporado aspira, sea del consejo, sea de un consejo, sea de la asamblea, por ejemplo, aspira a un cargo en el ejecutivo, tiene que retirarse antes de que empiece a contar el tiempo en el que el ejecutivo que gane, ¿cierto?, empiece a gobernar. O sea, tiene hasta el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a cuando empieza el periodo del ejecutivo electo. ¿Me entiende? Sí, señor. En estos momentos, él está en el mismo periodo de Aníbal Gaviria. Entonces, él es diputado de Antioquia en el periodo del gobernador Aníbal Gaviria. Es paralelo, está en el mismo momento. Entonces, eso ya lo inhabilita. Esa es una de las explicaciones que me han dado y la entiendo perfectamente. Y otros que no pueden estar ya porque se inhabilitaron por aceptar cargo, ahí sí, como ordenadores del gasto, son Rodolfo Correa, quien es secretario de Agricultura, y Juan Camilo Restrepo, quien es viceministro de Agricultura. Roger. Entonces, por eso no puede, yo creo que no puede. Roger, y Señor, con respecto a los congresistas, es que me encontré un artículo donde hablaban de que hay unos congresistas como Pablo Holguín, Juan Diego Gómez, Carlos Andrés Trujillo, Juan Felipe Lemos, personas reconocidas en política que de pronto podrían aspirar a las elecciones si se dieran atípicas, y en ellos incurre alguna inhabilidad, o ellos sí podrían aspirar. ¿está diciendo Pablo Holguín? Pablo Holguín, Juan Diego Gómez, Carlos Andrés Trujillo, Juan Felipe Lemos, y también mencionan en esa lista, mencionan otros políticos como Eugenio Prieto, que no tendría ningún inconveniente de aspirar, y otro candidato o ex candidato a la gobernación como Mauricio Tobón. No, Mauricio Tobón sí puede tranquilamente. Eugenio también puede tranquilamente. Los congresistas a los que me refiero, los congresistas podrían aspirar. Tengo mi duda. Porque ellos terminarían el 20 de julio, 19 de julio del 22. Pero la legislatura, sí, por eso, ellos están en ese momento vigentes hasta el 22. ¿Con cuántos meses deben de renunciar por si hay unas aspiraciones? Bueno, ahí les dejamos a los conectados. Mucha gente conectada hoy. Que bueno, dice Pedro Estado que dejen el complejo con los bogotanos, la ignorancia atrevida, pero Pedro Estado es bogotano, Pedro es bogotano. No, pero toda la vida, pero estoy hablando de los medios, no estoy hablando del bogotano, del rolo, pues mi esposa es rola, es bogotana y es más bacana que cualquiera, no, sino de los medios, estoy hablando de los medios que hacen un muy mal manejo, lamentablemente, de los temas, y eso no lo digo yo solamente, eso desde hace muchísimos años lo sabemos nosotros, que tienen un complejo, el complejo es de ellos, el complejo del juez. Eso cogen a alguien y de una lo condenan. Ese es el problema, Pedro Stau. No es que tengan mal manejo, a este lo manejan, o sea, no es que tengan mal manejo, lo manejan.
Exacto, es una falta de respeto por los principios constitucionales y los derechos constitucionales, que por eso, a eso yo me refiero. Lo que pasa es que como yo soy tan estudioso, pues valga decirlo, qué pena, pues suena como maluco y todo, del tema constitucional, entonces por eso es que yo lo defiendo tanto, ¿cierto? Entonces, y es para todos, eso es para todos, ¿no? Incluyendo los periodistas. Los periodistas no somos de mejor familia, ahí lo decía Javier Darío Restrepo, el padre de la ética en Latinoamérica, que murió el año pasado. Decía, es que hay él mismo, en un libro que se llama La Mosca, ¿cómo es? La Mosca, ay, fue pucha, el zumbido y el moscardón. Es que hay periodistas y hay agremiaciones incluso que creen que está por encima de la ley. Y dice en alguna parte, dice que hay agremiaciones periodísticas que dicen que ni siquiera las tutelas los pueden tocar porque ellos son prensa. Eso es un error absolutamente. Roger, bueno, por aquí me hacen una pregunta, Edwin Hernández, me dice, ¿por qué, si Roger nos puede explicar, por qué se demoraron tanto para esta decisión? ¿No se supone que a estos funcionarios los investigan 10 años después y ya van 15? ¿O cuántos años son en realidad? Eso es lo que llama la prescripción. La prescripción, pero supuestamente, pero no tengo el dato realmente. Hay temas que prescriben a los 10 años o 20 años, ¿cierto? Hay otros que no, los que son, ya quedó claro que los que son delitos de lesa humanidad, eso no prescriben. Eso lo persigue a usted hasta cuando esté viejito. Pero está el tema de la prescripción en este caso, y al parecer no había prescrito todavía. Pero no lo tengo pues en detalle claro, le estoy hablando de la generalidad, porque de todas maneras, es como una deuda que tenga usted con el tránsito, tiene 3 años para que prescriba, ¿sí? Y entonces resulta que si a usted a los 2 años y 11 meses le hacen una notificación, lo reviven, o sea, no lo dejan morir. ¿Sí capta cómo es la cosa? Entonces, aquí, lo que escuché en estos días, pero no estoy bien seguro, esto es una medio especulación de oídas, porque no lo he estudiado, escuchaba eso precisamente, que fue que lo movieron desde el año pasado, antes de que llegara al término, lo empezaron a mover y entonces se perdió la prescripción. Pero lo averiguamos también, mi querido Edwin. Bueno, muchachos, cambiamos de... Oiga, ya estamos en esto, ¿cuánto? Ay, 40 minutos. Qué vergüenza. Pero se escuchan comentarios como muy buen debate, felicitaciones. Es muy cierto, los medios de comunicación manejan mala información. Tanta politiquería nos sigue haciendo mucho daño a nuestro país y mucha gente conectada a Roger. ¿Les gustó el debate? ¿Les gustó el debate a la gente? Aquí hoy el COVID no fue protagonista, eso queda claro. Pero vean, miren este tema que sigue, que tiene que ver con los aspirantes a ser magistrados de la Corte Constitucional. Hay un magistrado que se llama Luis Guillermo Guerrero que cumple su periodo en septiembre, entonces debe ser elegido alguien que lo reemplace. Hay 102 aspirantes. De Antioquia creo que son 2 o 3. Hasta ahora he contado 2. Y uno de ellos fue con el que conversé yo esta mañana. Se llama Carlos Mario Molina Betancur. Es procurador judicial de Antioquia. Tiene una hoja de vida pues grandísima, o sea, con todos los méritos académicos para llegar a la Corte Constitucional. Esa Corte Constitucional, ese magistrado se va a nombrar de una terna, digamos hablar de ternas, muchachos, una terna que ponen, ojo con esto, J. Jaime, para explicar un poco lo que usted decía ahorita, qué hacemos si así está la estructura política nuestra, que la ponen, un ternado lo pone el Consejo de Estado, un ternado lo pone la Corte Suprema de Justicia, y un ternado lo pone la Presidencia de la República. Entonces, supóngase que el que ponga el presidente de la República es el que es elegido ¿por quién? ¿Saben por quién? Adivinen. Congreso. Por el Congreso de la República, específicamente por el Senado de la República. Es político. Entonces, ¿es político? Pero es que así se eligen todos nuestros poderes, unos con otros, lo que
no es tanto así ya, porque ya eso se ha modificado un poquito, pero es lo que llamaba antes cooptación. O sea, yo elijo los míos. Esa es la cooptación. Yo con yo. Pero mire, hay más o menos. Pero entonces, mire, uno del Consejo de Estado, que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, uno la Corte Suprema de Justicia, que es la jurisdicción del ordinario, y otro es el Ejecutivo del Presidente. Y el Senado. Roger, desde esa base, entonces el presidente, o en algún momento cuando se eligen a los magistrados, entonces lo que puede suceder es que se hace lobby en el Senado y en la Cámara, digo yo, y con ese lobby el presidente puede elegir a quien él quiera otra vez. Y ahí... Que no lo duden, es que el lobby existe. El lobby... Sí. Y ahí tiene una desventaja el antioqueño que usted menciona, Carlos Mario Molina, porque él aseguró que no hace parte de ninguna estructura política. Entonces, ahí está listo. Está listo. Y que lo catalogan liberal por ser de una universidad liberal, pero realmente no es ni conservador, ni liberal, ni con ninguna afinidad pero política. Entonces tiene una desventaja tremenda. Pero como a él lo va a postular el Consejo de Estado, él es un hombre que tiene mucha ascendencia por ese lado, porque es un abogado especialista en derecho administrativo además, y entonces él cree que el 20 de junio se va a dar ya, de 102 que hay en estos momentos, eso se va a reducir como a 10, el Consejo de Estado va a escoger 10, y él dice que él va a estar entre los 10, porque él tiene ascendencia con el Consejo de Estado. Ya negociaron la vuelta. Ya la negociaron. Ya hizo el lobby. Es que, a ver, Roger, es que hacer lobby no es malo. A mí me parece que hacer lobby no es malo. En Estados Unidos es permitido. Claro. ¿Cuál es el problema del lobby? El problema del lobby es cuando usted le mete plata a eso, cuando usted soborna, ¿cierto? Cuando ese tipo de cosas no están bien. Pero es que usted quiere hacer, ¿usted qué cree que fue lo que hizo por entonces Iván Darío Agudelo? ¿Cómo se llama eso? Lobby. El lobby. Eso lo que pasa es que aquí en Colombia piensan que el lobby todo es plata y es dar plata y dar sobornos. Y realmente aquí el lobby, por ejemplo, se mueve distinto. Simplemente se hacen compromisos. En Estados Unidos es distinto. Y es válido. Claro, no, y también aquí es válido, es que el lobby es una profesión, pero cuando usted llega con la maleta llena de plata por debajo y se mete al Congreso de la República, como es el imaginario, eso no es un lobby decente, eso no puede funcionar, porque ahí están los intereses particulares. El interés, por ejemplo, el Congreso de la República está legislando alrededor del azúcar, por ejemplo, que va a exigir que las bebidas azucaradas no se vendan en tales cantidades. ¿A quién van a mandar a hacer lobby y quién lo va a mandar al Congreso de la República para evitar eso? ¿Quién? Díganlo. No, las empresas fabricantes de gaseosas. Que no las mencionamos porque no nos pagan pauta. Sí, pero el lobby, pero para mí el lobby deja en desventaja a muchas personas. Por ejemplo, si yo soy candidato a ser magistrado y no tengo a ningún político amigo, y Jota sí tiene algunos amigos políticos, pues estoy en desventaja 20-0. Entonces el lobby de alguna u otra manera no es tan bueno. Las variables son muy distintas, Juan Pablo. O dígame, el presidente puede decirle a que usted va a ser mi candidato, pero que le haga lobby a los otros dos. Eso puede variar, eso puede pasar. Lo que pasa es que ahí se aplica, Juan Pablo, lo del dicho nuestro de lo malo de la rosca es no estar en ella. El amiguismo. Por eso, no, pero el lobby se existe y es una profesión, solo que debería ser incluso reglamentado. Pero es un hecho, que hay lobby. Pero mire, para que esto nos quede bien clarito, es por ejemplo un personero. ¿Quién debería elegir un personero? Un contralor. ¿Quién debería elegir un contralor? Se ha propuesto que al contralor, al personero, al procurador, lo elijan popularmente para evitar precisamente este circulito, porque ¿quién es el que propone la terna? ¿Sí? ¿Y quién es el que la elige? Está dentro del mismo círculo del poder. Así estén mezclados los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, de todas maneras está dentro de los poderes públicos. Y los poderes públicos son eso, poderosos. Entonces, eso es lo que se teme. En fin, muchachos. Espera que nuestro amigo Cristóbal nos escribió para la respuesta de Edwin Guevara.
Artículo 83, término de prescripción de la acción penal. Acción penal. La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuera privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a 5 años, ni excederá de 20 años, salvo lo dispuesto en el inciso siguiente. Entonces, si la pena es de 10 años de prisión, que no es menos de 5 ni mayor de 20, entonces el término de prescripción es de 10 años. Entonces, nos queda la tareita de ver el peculado por apropiación, cuánto tiene de pena, ¿sí? Y ¿cómo se llama el otro supuesto delito? Porque son supuestos. No son contratación indebida, algo. Contratación indebida, hay que buscar cuál es. De terceros. Cierto, entonces hay que mirar eso. Bueno, muchachos, venga, entonces terminó fue la idea aquí, pues yo quiero que veamos al candidato a ser magistrado de la Corte Constitucional, que lo entrevisté hoy en Sinergia Informativa, y de pronto y ustedes lo conocieron, ¿por qué no? Pero, vea, lo voy a dejar hablar a él un instantico, para que cuando termine hablemos de un tema que sigue siendo más o menos lo que estamos conversando, que salió de la conversación con él, que me pareció fascinante. ¿Sabe cuál es la expresión? Hemorragia. Esto le debe gustar a Libardo Antonio Tavera. Hemorragia de decretos. Veamos a Carlos Mario Molina Betancourt en este segmentico de 3 minuticos en Sinergia Informativa, y enseguida hablamos sobre el tema de hemorragia de decretos. Vamos. Pues hay una polémica muy grande ahora en la academia, porque muchas de esas decisiones no han sido tomadas al amparo del estado de emergencia y han tenido implicaciones importantes en materia financiera y en materia laboral. Entonces, una parte de la academia se pregunta si todos los decretos expedidos por el gobierno nacional están ajustados a esa emergencia económica y tienen la fuerza de ley que necesita un decreto de esa magnitud para controlar. ¿Y usted qué piensa? Lo que está revisando en la Corte Constitucional. Sí. Y hay muchos juristas que piensan que hay problemas de legalidad y de constitucionalidad en las ¿Y usted qué piensa, doctor Carlos Mario? ¿Usted qué piensa? Yo creo que ha habido premura, que ha habido mucha falta de coherencia en todas las normas que se han expedido. Hay una hemorragia de decretos y de normas impresionante en estos últimos 3 meses. Creo que se han cometido importantes errores constitucionales en esa expedición de algunos decretos. Hemorragia de decretos. Déjeme, yo escribo ese término porque pues suena bastante diciente, un símil bastante diciente. Bueno, en fin, volvamos entonces al caso suyo como aspirante. Hace parte de un grupo de aspirantes de 102 candidatos a ser magistrado en reemplazo de Luis Guillermo Guerrero, quien en septiembre ya sale de la Corte Constitucional. Usted haría parte de una terna, si es uno de ellos, de los 3, que el Consejo de Estado le presentaría al Senado de la República para que el Senado de la República finalmente decida cuál de los 3, o sea, de 102, 3, y de 3, 1 sería el reemplazo del magistrado Luis Guillermo. ¿Qué espera usted? O sea, es mucha gente. ¿Cómo puede llegarle usted al corazón y a la mente del Consejo de Estado para que lo terne? Bueno, el momento estamos ahora en la apertura de los 102 nombres a la comunidad. Ahí está abierta en el Consejo de Estado la posibilidad de que la gente se oponga a alguna de las candidaturas porque considere que hay alguna ilegalidad o que una persona tiene inhabilidad para presentarse a ese cargo. Sí. Y después de esas observaciones a la ciudadanía, a partir del 20 de este mes, la Sala de Gobierno del Consejo de Estado va a reducir esa lista de 102 a 10 nombres. Esos 10 nombres son llamados a entrevista pública, y de esos 10 nombres, el mismo día que ellos intervienen, se saca el nombre que hará parte de la terna que va a representar al Consejo de Estado y va a ser parte de la terna que también va a enviar el presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia. Sí. Esos 3 nombres pasarían al Senado, que debe elegir el nuevo magistrado antes del 20 de julio que se acaba esta legislatura. Creo que por el Consejo de Estado yo he tenido mayor afinidad con ellos
no solamente por mi perfil de profesor de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, sino que en el Consejo de Estado hay una gran prevalencia de abogados académicos que protegen los derechos fundamentales y el Estado. Entonces la formación y el perfil es mucho más adaptado al Consejo de Estado, que es el que regula al gobierno y a la administración pública. Sí, señor. Entonces por eso he decidido presentarme por el Consejo de Estado. Bueno, ahí estaba pues el candidato a ser magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Mario Molina Betancourt, explicando lo que ya explicamos ahora, entonces por eso lo cortamos. Pero entonces, si escucharon lo del principio, lo de la hemorragia de decretos. Hombre, sí, muchachos. Señor. Y es que, díganme ustedes si no nos suena así. Pero venga, un paréntesis para que no vamos tan lejos, que es que el doctor Orlando Hidalgo, quien es abogado, no es constitucionalista, yo soy el periodista constitucionalista, él es el abogado laboralista. Dice, buenas tardes, un saludo muy especial. La elección de los magistrados, oiga Jota, escuche esto, la elección de los magistrados de todas las altas cortes, Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional, debería hacerse mediante concurso de méritos, y así se acaban los nombramientos a dedo. Sí. Que aunque, volvemos a decir, esto no parece a dedo porque existe la posibilidad de que cada uno de los poderes ponga su ternado, de todas maneras casi que vuelve a hacer lo mismo. Gracias, doctor Orlando Hidalgo, secretario general, además del canal local de... Pero eso no va a pasar, Roger, eso no va a pasar porque el corrupto cuando piensa acomoda las cosas para que le salgan y no lo jodan. Pues la verdad, y me perdonan la expresión, pero el corrupto cuando hace hace el tema y hace el tramado es para poder hacer lo que logra. El corrupto, no estoy diciendo el que es honesto. El que es honesto busca cómo limpiar, pero es que el corrupto está buscando cómo engranar las cosas para que le salgan. Lo que le está diciendo, lo que está diciendo el doctor Orlando Hidalgo y lo que usted está pensando y lo que todos estamos pensando, que así no lo sepamos decir como lo diría un jurista, como en este caso el doctor Hidalgo, que es abogado, es que, hombre, usted lo dijo ahorita, mejor dicho, dígalo, yo lo voy a mandar a usted, mentalmente. ¿Qué fue lo que usted dijo ahorita? Pero yo con yo. Exactamente. Cuando el yo con yo, eso no tiene vuelta de hoja. Eso no tiene no los intereses míos con míos, mis intereses o con mis intereses. Entonces, por eso se necesita vuelvo y lo digo, una reforma a la justicia que busque que todo esto se maneje de manera distinta. Pero para que volvamos con el tema pues de lo difícil que es. ¿Saben por qué se caen en el Congreso de la República siempre los proyectos de reforma a la justicia? ¿Por qué? Que llegan los micos y meten las cositas que les interesan. Intereses políticos. Intereses políticos, que si no me interesa, ¿cómo así? No, ni riesgo, voy a perder yo el poder. Voy a perder, si yo apruebo que se elijan de ahora en adelante los magistrados de las cortes de tal manera, yo ya pierdo el poder de actuar. Entonces, por eso es que es tan complicado. ¿Por qué se cayó la reforma? ¿Por qué se cayó la reforma a la justicia, Roger? ¿Por qué? Porque se cayó la reforma a la justicia en su momento. Por eso, porque siempre cae. Oiga, muchachos, usted, hemorragia de decretos. ¿Eso a qué le suena? ¿A qué le suena a ustedes? Que a mí me sonó muy bueno. Hemorragia de decretos. A mí un montón de papeles firmados para trabajar durante la pandemia en este momento. Sí. A mí me parece que hemos sacado muchos decretos en el tema de la pandemia. O sea, no sé si somos muy leguleyos o estamos muy, y perdóname la expresión, usted que es abogado, Roger, o somos muy leguleyos pero para todo hay una norma, para todo hay una ley, que entonces hay que cambiar ley. No sé hasta qué punto eso sea sano y se pueda, pero hay un punto que la gente ya se levanta y no sabe, primero no saben qué día es, y segundo, no saben qué les toca, aquí allá hay pico y placa, ¿cómo es? Hay pico cédula. Para la cuarentena, para todas las cuarentenas se hizo un decreto diferente. Todos los días sale un decreto. Todos los días. Roger, ¿cuántos decretos han salido? ¿Usted tiene en su cabeza cuántos decretos ha producido el gobierno? 60 decretos, por lo menos. Estoy haciendo un cálculo desde el 20 de marzo, desde el 23, 24, 25 de marzo hasta la fecha.
25 de marzo a 25 de abril, a 25 de mayo, ya van 60 días y todos los días son decretos. Entonces yo creo que van más de 60 decretos legislativos para que le choque más a nuestro amigo J. Jaime. Decreto legislativo quiere decir que no tiene que pasar por el Congreso de la República. Simplemente el presidente tiene la autoridad de decidir, incluso por ese otro poder público que debe estar separado, lo que llaman pesos y contrapesos, cargas y contracargas, para que no haya para un lado interés recostado ni para el otro. Entonces, aquí, en el contexto de la emergencia económica, social y ecológica, ahí en el contexto de la emergencia sanitaria, el presidente tiene todo el poder para decidir incluso por el mismo Congreso de la República. Por eso es que dice este señor que esa hemorragia de decretos va a llevar a la Corte Constitucional, cuando termine todo esto, a hacer un análisis pormenorizado de los decretos y se van a encontrar, dice él, con muchos errores, con mucho decreto que no se ajusta ni a la Constitución ni a la ley, dice él. Entonces, y yo de alguna manera entiendo eso, porque es que no puede haber una sola persona soltando como una hemorragia, soltando decretos todos los días y no sabemos si eso afecta o no afecta al país. Oye, aquí nos escribe Libardo Tavera. Nos dice, es que en Colombia necesitamos una justicia ética y moralmente adecuada. Esto no le conviene a los avivatos, que yo digo, Roger, no dije todos, pero la gran mayoría abrumadora, y esa mayoría abrumadora gobierna, ejerce justicia y hace y deshace con las leyes. Mira, allá se llama decreto, aquí se llama orden ejecutiva. Es la misma cosa, es la orden ejecutiva, que es la que coge Trump. Allá acabo de sacar una donde sigue con el tema de la inmigración y la saca y 30 días se discute y se sale. Eso es como silenciando a punta de memos. Gústenos o no, está establecido en la ley y lo permite hacer el gobierno en este momento. No, ahí les quedan decretos para la próxima pandemia, tranquilo. Entonces ahí es donde a mí me queda la duda, por lo que acaba de decir Juan Pablo, ahí me queda la duda de si en el contexto de la emergencia social, económica y ecológica se permite que se tomen ciertas decisiones, entonces es legal, es ilegal, es inconstitucional. Otra cosa es, muchachos, lo que estaba pasando con algunas entidades territoriales que por ejemplo pusieron las pilas, las IAS, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, se pusieron las pilas a mirar, porque algunos, ahí sí le doy toda la razón a Libardo Antonio Tavera, algunos avivatos que tienen eso que usted está diciendo, J. Jaime, también, que tienen el espíritu corrupto y corruptor, ¿cierto? Entonces aprovecharon, esa es otra cosa, por eso tiene que estar encima. Algunos aprovecharon para hacer ciertas maniobras al amparo de esos decretos, y entonces ahí es cuando tenemos que estar con los ojos puestos. Bueno, muy bien. ¿Algo más? No, pues ya pasamos Constitucional 1. Pues son las 7 de la noche, mucharejos. Ya se acabó. Conectados. Ya se acabó esta vaina. Oiga, si será cierto, pues ya no acabó el tiempo, pues no importa. Bueno, Cristóbal Naranjo, solo en el mes de mayo se han publicado 150 decretos. Sí. Pues pucha, bueno, imagínense ustedes. Por eso le decía, yo estaba aquí buscando la cifra y solo en mayo se emitieron, es que habían días, Roger, que salían 5 y 6 decretos, casi diciendo que salía un decreto por ministerio. No jodas, muy berraco. Muy triste. Bueno, por lo jurídico. Aldin mañana tiene la tarea de decirnos cuántos decretos, aunque ya Cristóbal nos está haciendo la tarea. Cristóbal, la tarea es para usted, Cristóbal. Mañana dice cuántos, desde el 23 fue el 23-24, bueno, 0 horas del 24 de marzo, que empezó la cuarentena. ¿Cuántos decretos? Bueno, muchachos, se nos quedó un montón de material ahí, pero bueno, ¿qué hacemos pues? Mañana tenemos al secretario, ya me confirmó, al secretario de Planeación de Sabaneta para hablar del tema de la denuncia del municipio de Sabaneta. Entonces, hermano, vamos a tener también ahí buena conversación, porque hay muchas cosas que no sabemos de planeación nosotros, y hay que aprender bastante de eso. Muy bien.
Entonces despídase de una vez usted, Jota, ya que está hablando. Bueno, hoy estoy hablando hasta por los codos, y se me salió todo. Señores, me encanta haber estado con ustedes, compartí muy bueno, y ya el yo con yo y la ley del asadón, como le dice mi papá, la tengo clarísima. Entonces, les deseo feliz noche y que descansen, ¿no? Bueno, Cristóbal dice que con mucho gusto. Listo, Cristóbal, para mañana entonces. Juan Pablo Vélez. Todos los días se aprende algo diferente. Hoy aprendí eso de Jota, yo con yo. Y la ley del asadón, esa es la mejor. Y la ley del asadón. Pero esperemos que hoy nos sirvió mucho este tema de las ternas, porque casi que todo el programa fue en tema de ternas, y pues ya por lo menos hoy nos vamos muy entendidos al respecto jurídicamente, gracias a Roger. Pues no tanto, porque para eso se necesitan muchos años de estudio, pero por lo menos se resolvieron dudas, y creo que algunas dudas que nosotros tenemos también lo pueden tener los conectados. Entonces, así en plastilina se pudo haber resuelto esas dudas. Nos vemos mañana en ese Desconectados, pero también conectados. Yo quiero decir algo, Roger, y perdóneme que ahí me meta ahí. Hay que buscar la forma para uno casarse que sea por terna. ¿Cómo? ¿Y quién pone la terna? ¿Quién decide la terna? Imagina, la mamá de uno pone la terna, y entonces uno escoge, ¿no? Así es la vaina, no sé. No, pero hay culturas que lo hacen. Hay culturas, por ejemplo, no sé si terna, pero sí es al mejor postor. En la India, ¿cuántas vacas tiene? En la Guajira. Bueno. La Guajira. A mí casi me toca comprar chivos para mi señora. La dote. Y en ese caso de la terna no se pueden escoger las tres. Juan Pablo está peor. Juan Pablo tiene las 7 que manejan algunas culturas. Una para cada día de la semana. Las IAs. Las IAs en la casa. La que controla, la que audita. Aldrin, fíjate. Bueno, Roger, no, yo no me despido, sino que invito a todos los conectados para que se sintonicen hoy con el estreno de Entre Vidas. Hoy vamos a debatir un poquito. JJ va a tener un personaje polémico que va a generar mucho de qué hablar este programa Entre Vidas del día de hoy. Vamos a tener a José Guarnizo, que hace parte de este nuevo proyecto La Vorágine, en donde también está algunos investigadores que me han generado canitas a mí, que más bien no menciono, pero ahí estaremos conectados 8 de la noche, puntuales, en una horita. Nos vemos conectados a través de Totus TV con el lanzamiento del programa Entre Vidas, que va a ser todos los jueves a las 8 de la noche. Muy bien, yo me despido por hoy, me voy a desconectar, mañana nos conectamos nuevamente a las 6 de la tarde con temas tan importantes como el que tratamos hoy, con mucho gusto. Y lo más importante, hombre, es... Mañana es viernes. Mañana es viernes. Sí, pero de todas maneras también sabemos que algo resultará, mejor dicho, podemos discutir alrededor del humor, como lo estaba viendo la semana pasada. Mejor dicho, sí. No digamos más. Yo me retiro. Chao. En la vida tenemos que estar convencidos que todos podemos hacer siempre algo por los demás. ¿Cuántos en la vida podrían estar pensando en las grandezas y en las riquezas que cada uno de nosotros tiene? Un millonario que carece de fe, mientras que nosotros, a pesar de que de pronto no tengamos económicamente mucho, pero tenemos una fe férrea, capaz de sobreponerse a ciertas situaciones. Quizás personas con muchísimo dinero, pero lastimosamente con una salud muy precaria, mientras que nosotros gozamos de un don perfectísimo de la vida. Quizás otros tantos con miles de situaciones, si nos pusiéramos a pensarlas, con capacidades intelectivas muy grandes, pero atiborrados totalmente, sin un minuto de paz, sin la posibilidad de tomarse en el respiro, a veces ni siquiera de poder estar tranquilos, libres, soberanos, como nosotros andamos en la tranquilidad. Es decir, tenemos que aprender a ser siempre justos frente a la vida, porque a veces sobre ese mal concepto de que somos demasiado pobres y que no tengo nada para darle al mundo y que no puedo aportar, es un falso sofisma con el cual nosotros nos hemos engañado y engañamos a los demás. Tenemos que entender que todos los dones, que todas las gracias que nosotros tenemos puestas al servicio de los demás hacen un gran bien y podemos contribuir al mundo, podemos transformarlo conjuntamente con los otros, podemos poner el poco nuestro junto al mucho de los otros y así vamos transformando el mundo.
Nadie tan pobre de no tener nada que dar, nadie tan rico de no tener nada que recibir. Una muy buena noche.